Oye, lo decíamos en un comienzo, el 2018 fue un gran año para el fútbol de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Clasificamos a Copa Libertadores. Para hablar de eso y mucho, mucho más, nos acompaña el periodista especialista en deporte y en fútbol, Pablo Canario. ¿Cómo estáis, Pablo? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Oye, gran 2018 que tuvo el fútbol de la Universidad de Concepción. Ya estamos, lo decíamos, en la Copa Libertadores, sabemos los rivales. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo fue el 2018 que ya se nos fue? Mira, tuvimos un muy buen 2018, histórico para nuestro club, sí, y muy expectante también para lo que viene de esta nueva temporada, el 2019. Hubo puntos muy altos en el fútbol UDEC 2018, pero las cosas no comenzaron tan bien, tan fáciles. Así es, como tú bien dices, el año comenzó, la Universidad de Concepción jugó la fase previa de la Copa Libertadores contra Vasco da Gama y lamentablemente no pudo clasificar a la fase de grupos. Eso fue un resultado muy abultado acá en Collao, perdimos 4-0 y después allá en Brasil 2-0. Parecía ahí que las cosas se complicaban para el fútbol UDEC, Pablo, porque además después vino el debut, ¿cierto?, en el torneo nacional, que también fue complejo, fueron varias derrotas que se fueron sumando al comienzo. Sí, en las primeras 4 fechas del torneo, el Campanil solo pudo sumar 2 puntos y parecía que esta iba a ser una campaña para pelear abajo y tan solo había convertido un gol. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue el punto de inflexión? ¿Qué es lo que sabes tú? De ¿qué fue lo que ocurrió en el inicio de año? ¿Cómo fue el cambio? Mira, en la quinta fecha la Universidad de Concepción visitaba a Unión Española en el Estadio Santa Laura y allá la Universidad de Concepción logra su primer triunfo del torneo y parece un desahogo para el equipo, también para Francisco Bozán, que toma un pequeño respiro y el equipo logra una campaña histórica, logra estar 11 partidos invictos, lograr 9 triunfos consecutivos, vence a Colo-Colo, vence a La Calera, vence a Audax Italiano, de local y de visita el Campanil parecía que era invencible. Claro, ahí nos fuimos como bien porque mira, claro, el partido con Unión Española, ¿cierto? Desde el punto de inflexión habíamos caído frente a Huachipato, que es como nuestro rival por la zona, digamos, y frente a Unión se logra un triunfo, un 3-2 bien agónico con un gol del Chino Vítor en los últimos minutos y parece que ese fue el impulso que necesitaba el equipo, como tú dijiste, un desahogo, un respiro y parece que los muchachos ahí abrieron los ojos y ya había que seguir nomás. Sí, bueno, clave fue la incorporación de, como tú bien dices, de Sergio Vítor. El defensa argentino que pertenece a Racing no pudo estar al comienzo con el Campanil y no jugó contra Vasco, llega y pone un orden en la defensa, empieza a jugar el Feña, aparece Ronald, que llevaba muchos partidos, Pacheco se afirma por la derecha y en la delantera teníamos a un inspirado Jan Meneses. Fue el goleador, ¿cierto?, finalmente del primer semestre del 2018. Oye, luego de ese triunfo empieza una seguidilla, como tú dijiste, llegamos a estar 11 partidos invictos, ¿ah? Fue una cifra difícil de igualar. De hecho, en ese momento a Francisco Bozán se le comparaba con Guardiola. El Pepe Bozán le decían por la cantidad de triunfos seguidos y en ese momento el invicto que fueron 11 partidos también que se logró. Sí, se lograron 9 triunfos consecutivos. Después se jugaba con Universidad Católica en el Estadio Esterroa, que era el líder del torneo. Claro. Y ahí viene esto de Pep porque la Gaceta de los Sports saca una nota sobre Francisco Bozán, que es tan joven. Bueno, todo empieza por una parodia en el look, que es calvo, pero empieza que 9 triunfos consecutivos, saben que es el mejor promedio en la historia de los técnicos acá en Chile, que estuvo en Inglaterra estudiando, entonces todo un fenómeno que causó también a nivel nacional. Oye, y claro, porque empezamos a subir y finalmente peleamos con Católica durante todo el año, ¿cierto?, la punta. Ese partido que tú decías, con el que casi cerramos, después vino San Luis, ¿cierto? La penúltima fecha fue con Católica, luego viene San Luis en el primer semestre y empatamos sin goles, lo que en el fondo decía lo que iba a hacer el resto del año, una lucha constante frente a Católica con el primer puesto, 2 fuerzas muy parejas. Sí, en ningún momento el campeonato estuvo listo. Todo se decidió en la última fecha y después también lo pudimos seguir comprobando. En un momento parecía que Católica se escapaba, que la Universidad de Concepción podía alcanzarlo, hasta superarlo. En una fecha pasó eso. Ese partido lo empatan sin goles, como tú bien decías, y la Universidad de Concepción quedó con 29 puntos a solo 1 de Católica, que era el líder de ese momento. Claro. Luego viene, como tú dices, el partido con San Luis de Quillota. Una muy buena victoria de visita. Sí, logra 3-0 y se termina la primera rueda del campeonato y luego viene este receso del Mundial, porque se jugó el Mundial de Rusia 2018. Donde lamentablemente no estuvimos. Así es.
Pero bueno. Y comienza la segunda rueda. La Universidad de Concepción juega un día viernes en la noche, en un invierno muy duro. Sí. Vence a Palestino, que venía de hacer una muy buena campaña en Copa Chile. Católica juega el otro día y en esa fecha la Universidad de Concepción queda puntera del campeonato. Claro. Fue el momento quizás que nos sentimos más cerca, que nos motivó a seguir soñando, porque, claro, logramos tocar la cima en ese momento. Estábamos en la punta del torneo. Bueno, fue una campaña que se sostuvo en el tiempo, quizás con un segundo semestre, también demostrando la localía, ¿cierto? Haciendo valer la localía. Más o menos el porcentaje, y creo que me comentaba fuera del micrófono, un 80% de efectividad, de rendimiento de local del equipo de Bozán. Sí, en 15 partidos de local el Campanil logró 11 triunfos, 3 empates y solamente una derrota, que fue en la primera fecha contra O'Higgins de Rancagua, y obtuvo un 82% de rendimiento. Excelente, o sea, eso obviamente deja ver por qué estuvimos peleando la punta hasta el último partido. Si eso fue, quizás en la campaña de local, hacerse fuerte de local tampoco es una tarea fácil para ningún equipo. Sí, como tú, ahí de local es donde la base para que tú, si quieres pelear un campeonato. Pero también hubo momentos difíciles, como fue la salida de Jan Meneses, que venía de goleador del campeonato. Sí. La base de la ofensiva del Campanil, se va Jan Meneses a préstamo a México, parecíamos que no llegaba nadie, llega Stefan Pino. Huentelaf recupera su nivel, que nosotros sabíamos que tenía, pero que estaba siendo sustituto. Y entra Huentelaf, se adueña del puesto y empieza también a responder en cancha. Sí. Y Jonathan Benítez, sí. Grandes partidos hizo el Huente, por ejemplo, me acuerdo del triunfo frente a Universidad de Chile, 1-0, si no me equivoco, con gol del Huente. Y se empieza de nuevo. Él toma esa confianza quizás que le hacía falta quizás para demostrarlo en cancha. Además, el Huente es muy querido por el hinchada. Sí, aparte del deporte es algo de confianza. Yo creo que con la confianza todos los deportistas pueden rendir muy bien. También Walter Ponce fue fundamental, que en un momento se especulaba que él jugaba porque cumplía la regla de los minutos sub-20, pero después cuando no estaba hacía falta Walter. Entonces era muy constante que el equipo era muy agrupado, junto, pero salía una pieza y entraba otra. De repente estaba suspendido Vito, Mencia, y entraba Hans Martínez y podía ser también la figura del partido. Sí. Oye, bueno, y así con todos esos triunfos, esos puntos altos, que la verdad que decir que por eso que se dice que fuimos un equipo, porque en todas las líneas, ¿cierto? Y los que estaban en la banca y los que jugaban, ¿cierto? Estaban con un muy buen rendimiento. Llegamos al último partido frente a Colo-Colo, donde era el único equipo que teníamos posibilidades de pelear el título junto a Católica, éramos nosotros. Un partido en el Monumental, ¿cierto? Que tuvo un sabor, digamos, bastante dulce finalmente para nosotros, porque conseguimos una clasificación directa a la Libertadores. Sí, bueno, en la fecha 27 la Universidad de Concepción vence a Unión Española primero, y ahí ya asegura un cupo internacional. No se sabía si podía ser la Copa Libertadores o la Sudamericana. Y en la última fecha, bueno, enfrenta a este Colo-Colo, que es cuarto finalista de Copa Libertadores. Sí. Tampoco era no anduvo muy bien en el torneo, pero hay que llegar a cuarto de final de la Copa Libertadores. Claro. Enfrentamos a este Colo-Colo, también con opciones de campeonar. Atento a lo que pasaba con Católica, que finalmente ellos se consagraron, ganaron, pero la Universidad de Concepción empata, va al entretiempo, parece que hay un remesón en el camarín, viene otra actitud del equipo, entra Luis Pedro Figueroa, lo que decíamos recién, entra alguien que no era titular indiscutido, entra, convierte un gol, da la asistencia y es la figura del equipo. Sí, entró muy bien Figueroa. Y ahí ese minuto del gol, ¿cierto? Demuestra lo que este equipo está hecho. O sea, de lo que hemos venido hablando quizás durante el año pasado, ¿cierto? Y también ahora. Este espíritu de equipo, esta comunión que los muchachos hacen dentro y fuera de la cancha, porque hace igual Figueroa, se van todos a celebrar. Lo conversamos en algún minuto con Ronald de la Fuente aquí mismo, ¿cierto? Lo menos que esperaban ellos era la clasificación directa a la Libertadores. Estar peleando nuevamente una pre-Libertadores no era como un previo quizás para este equipo de Francisco Bozán. Sí, es que este equipo quiere revancha. Eso era la palabra que sonaba en esa previa, que ellos querían revancha de esta fase previa con Vasco da Gama, donde quedaron eliminados, y querían revancha y jugar la Copa Libertadores, que es el torneo más importante de clubes de América. Sí, pues ¿qué se nos viene, Pablo Canario, con la Copa Libertadores de América? Tenemos ya asegurados 3 partidos por lo menos acá en Collao. Sí, bueno, tras el sorteo, la Universidad de Concepción quedó en el grupo C con Olimpia de Paraguay, también conocido como el Rey de Copas.
Olimpia tiene 3 Copas Libertadores. Claro. Actualmente es bicampeón del Paraguay, así que es un Real bastante complicado. Históricamente Olimpia siempre hace muy buenos torneos internacionales. Es de los fuertes de Sudamérica. Uno de los jugadores de nosotros, Gustavo Mencia, jugó en Olimpia de Paraguay. Claro. Así que el Paraguay, sabe de eso. Oye, y no es menor, ahí llegó Mencia en ese momento, llegó a la selección paraguaya, jugando por Olimpia. Sí, también forma parte del grupo Sporting Cristal, el actual campeón peruano, que era dirigido por Mario Salas, pero ya sabemos que es el nuevo entrenador de Colo-Colo. Claro, y el último es un equipo argentino, ¿cierto? Godoy Cruz. Godoy Cruz de Mendoza. Ya. La Universidad de Concepción enfrenta a los mendocinos, que también quizás no es muy conocido como River, Boca, Independiente, San Lorenzo, pero salió segundo en la Superliga Argentina 2017-2018 tras Boca Juniors. Un buen sorteo para la Universidad de Concepción. Nos parece que vamos a ir a competir, que es lo que más nos entusiasma, ¿cierto? En esta época que ya se nos viene del centenario también de nuestra universidad. Oye, Pablo, no solamente hay fútbol femenino en la Universidad de Concepción, también, no solamente hay fútbol masculino, bien digo, hay fútbol femenino y también los chicos, ¿cierto? Los juveniles hicieron muy buena campaña el 2018. Sí, el 2018 fue bueno para el fútbol joven UDEC y para el fútbol femenino. Hay que destacarlo, al igual que la campaña del fútbol profesional. En la mitad de año, el fútbol joven jugó la zona sur. Ahí logra el ascenso a la primera división en las categorías sub-15, 16, 17 y 19. Y se mantiene ahí y el 2019 va con todo para mantener la categoría. El fútbol femenino por primera vez en la historia va a haber primera y segunda división. Y por la campaña que tuvo el 2018, la Universidad de Concepción va a jugar en la primera división también. Perfecto, ese es el resumen un poco de cómo fue el 2018 de nuestro fútbol de la Universidad de Concepción en todas sus líneas. Le agradecemos a Pablo Canario, un aplauso para Canario, ¿cierto?, que está con nosotros y nos cuenta todas estas novedades y cómo fue el fútbol con un análisis exhaustivo. Vamos a hacer un corte y al regreso, Pablo, vamos a revisar cómo nos fue en el básquetbol. Vamos al corte y ya estamos en Campanilo de TV.